Muy buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a continuar con el proceso de avance de la materia. En esta oportunidad nos toca iniciar lo que corresponde al capítulo número 3, correspondiente al tema de hidrodinámica. Para iniciar con el tema es importante remarcar algunos conceptos fundamentales para poder entender lo que es la hidrodinámica. Entonces vamos a partir por lo que es el concepto, el cual nos indica que la hidrodinámica es el estudio del movimiento de los fluidos. Entonces, a diferencia de los conceptos que hemos visto en el capítulo anterior, en donde veíamos el comportamiento del estático de los fluidos, en esta oportunidad vamos a estudiar los conceptos fundamentales para entender lo que es el movimiento en los fluidos. En este caso particular, para lo que corresponde a nuestra carrera, el movimiento de los fluidos, en este caso el fluido que vamos a utilizar con mayor frecuencia es el agua. Entonces es importante recalcar el siguiente concepto, en donde la hidrodinámica teórica es estudiada, en la hidrodinámica teórica se estudian las leyes que rigen el movimiento de los fluidos ideales o perfectos, en los cuales se admiten que no existe rozamiento. Entonces esto es que los mismos no poseen viscosidad, cohesión, elasticidad y en ciertos casos no tienen peso. Sin embargo, estas propiedades tienen influencia en el comportamiento de los fluidos reales, y que al no ser considerados se pueden llegar a leyes fundamentales de la teoría del movimiento de los líquidos y de los gases, las cuales, convenientemente adaptadas, pueden ser aplicadas para el estudio de los fluidos naturales. Entonces, la inexistencia de esta viscosidad provoca la presencia de esfuerzos tangenciales en los fluidos. Por lo tanto, es posible aplicar a estos fluidos perfectos la hipótesis de Euler, ¿ya?, que nos indica que en el interior de un fluido en movimiento, los esfuerzos internos, o sea, las presiones que se desenvuelven bajo la acción de alguna fuerza externa, son normales a las superficies donde actúan y tienen el mismo valor en cualquier dirección, ¿no? Entonces es importante recordar este concepto, en donde a los fluidos que vamos a estudiar es posible aplicar la hipótesis de Leonhard Euler. El siguiente concepto, ya teniendo un poco de introducción respecto al tema de hidrodinámica, es importante considerar lo que corresponde a lo que es el caudal, ¿no? Con seguridad esto ustedes ya lo han estudiado en la parte de física 2, sin embargo es necesario hacer las respectivas de memoración para tener sólidos los conceptos. Entonces vamos a hablar de un caudal, que ahora también lo vamos a conocer como gasto o descarga total. Entonces, estos sinónimos son fundamentales que ustedes los conozcan, porque mucha bibliografía especializada ya en la materia de hidráulica no solamente van a encontrar el nombre del caudal como caudal propiamente dicho, sino también como gasto o descarga total. Entonces el caudal es definido como el volumen, ¿no?, el volumen por unidad de tiempo. Entonces este volumen por unidad de tiempo atraviesa una sección transversal de corriente fluida. Sin embargo, también podemos expresar que el caudal o descarga en una determinada sección transversal es el volumen del líquido que atraviesa esta sección en una unidad de tiempo. Entonces, si nosotros hacemos la respectiva evaluación dimensional de este concepto, que es el caudal o el gasto, entonces vamos a tener unidades de longitud elevadas al cubo y unidades de tiempo a la menos 1. Entonces, en un sistema más práctico, o con lo que más se ve en la bibliografía cotidiana respecto a la dinámica de fluidos, ustedes van a encontrar al caudal en unidades de metros cúbicos sobre segundo o en litros sobre segundo. Entonces, si nosotros expresamos este concepto en una fórmula, vamos a encontrar que el caudal es igual al volumen sobre tiempo, ¿no? Entonces acá tal vez en la parte del slide hay un pequeño error. No olviden que el volumen en la materia tenemos que expresarlo de esta forma, ¿no?, para no confundir con lo que es la velocidad, ¿verdad? Entonces el volumen tiene que estar expresado de esa forma, ¿no? Entonces conceptualmente
y en función de una ecuación el caudal va a ser igual al volumen sobre tiempo. Entonces el volumen que atraviesa una sección transversal en una unidad de tiempo. Entonces el caudal lo vamos a medir en unidades de metros cúbicos sobre segundo, el volumen en metros cúbicos y el tiempo en segundos. Haciendo el análisis dimensional correspondiente, entonces el caudal va a estar en unidades de metros cúbicos sobre segundo. Entonces es importante también, ya teniendo el concepto más claro de lo que es la hidrodinámica y un valor fundamental que vamos a evaluar, que es el caudal, tenemos que clasificar los movimientos. Entonces tenemos distintos tipos de movimientos en los fluidos. Entonces tenemos movimientos que son movimientos permanentes, tenemos movimientos permanentes, no permanentes, movimientos variados, movimientos uniformes o acelerados o retardados. Entonces cada uno de estos movimientos tiene una característica específica en función a su fuerza, velocidad y presión. Entonces si definimos lo que es un movimiento permanente, vamos a indicar que las características que tiene de fuerza, velocidad, presión son función exclusiva del punto y no dependen del tiempo. Entonces es importante que estas características del fluido, que es la fuerza, la velocidad y la presión, no van a depender del tiempo en un movimiento permanente. Sin embargo, en el caso contrario de que estas características dependen del tiempo, entonces vamos a tener un movimiento no permanente. Entonces es importante recalcar este movimiento, en donde para un movimiento permanente el caudal va a ser constante, ¿no? Entonces también tenemos lo que corresponde a un movimiento variado, donde además de cambiar de un punto a otro, varía de instante a instante. Entonces eso quiere decir que en un movimiento variado estas características van a estar en función del tiempo. También contamos con lo que corresponde a un movimiento uniforme, donde la velocidad media permanece constante a lo largo de la corriente. Entonces en este caso las secciones transversales de la corriente son iguales, debido a que tenemos un movimiento uniforme. En el caso contrario a un movimiento uniforme y con diferentes características, vamos a tener un movimiento permanente que puede ser acelerado o retardado, ¿no? Entonces estos son los movimientos que son posibles estudiar en la parte de hidrodinámica, donde pueden ver que las características tanto de fuerza, velocidad y presión varían o no en función del tiempo. También es importante estudiar lo que corresponde a los tipos de flujo, ¿no? Entonces, de igual forma al caso anterior, tenemos distintos tipos de flujo, ¿no? Entonces, uno de los primeros que vamos a evaluar es el flujo estacionario, donde las variables de presión, densidad y velocidad del flujo en todos los puntos del fluido son constantes en el tiempo, ¿no? Entonces esto quiere decir que dependen de la posición, pero no del tiempo. Entonces los valores de estas variables, que son la presión, densidad y velocidad, casi siempre cambian de un punto a otro, pero no así con el tiempo en un punto determinado. Entonces justamente acá tenemos una representación gráfica de un punto que tiene un flujo estacionario, un tubo con un flujo estacionario, ¿no? Donde estas variables de presión, densidad y velocidad son constantes en el tiempo, ¿no? Entonces podemos ver que este esquema es tridimensional y es justo lo que les explicaba o les hacía notar en un principio, donde podemos aplicar la hipótesis de Leonhard Euler, ¿no? Entonces Leonhard Euler realizó el análisis de los fluidos, en el cual describe el movimiento de un fluido especificando tanto la densidad, la velocidad, en un punto específico, en un instante de tiempo, ¿no? En un instante de tiempo. Entonces, aunque los fluidos se analizan en el punto, en el espacio, las partículas de un fluido en sí son objeto de estudio a las cuales se aplican las leyes de la mecánica, ¿no? Es por eso que hablamos de mecánica de fluidos, ¿no? Mucha bibliografía ustedes la van a encontrar como mecánica de fluidos. Entonces, a partir de la hipótesis de Euler, nosotros podemos aplicar las teorías o las leyes de la mecánica para evaluar este tipo de fluidos. Entonces podemos ver que en un flujo estacionario, un flujo estacionario no depende del tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un flujo no estacionario o turbulento, como podemos ver aquí en este esquema del gráfico, cuando estas variables de presión,
velocidad y densidad dependen de la posición y así también del tiempo, entonces estamos hablando de un flujo no estacionario. Y este flujo no estacionario se caracteriza porque las trayectorias descritas por las partículas del fluido son al azar. Entonces podemos ver que este tipo de fluido sí depende del tiempo, ¿no? Entonces por eso vemos que las variables de velocidad y su ubicación en el punto sí dependen de la variable del tiempo. Entonces también tenemos otros tipos de fluidos, ¿no? Tenemos lo que corresponde a un flujo compresible e incompresible. Entonces cuando tenemos una densidad de fluido para cualquier tiempo y posición de un punto en el espacio que es constante, entonces se llama que el flujo es incompresible. Entonces si se acuerdan en las primeras clases habíamos indicado que los líquidos que vamos a estudiar, como son el agua, se consideran prácticamente incompresibles. Sin embargo, los gases son compresibles porque su densidad cambia con el tiempo y las coordenadas del punto, como lo hemos visto en los gráficos. Los flujos también pueden ser viscosos o no viscosos. La viscosidad en el movimiento de los fluidos es similar al efecto de fricción en los sólidos. Por ejemplo, tenemos lo que es la miel y el aceite de un motor, que es más viscoso que el agua, ¿no? Entonces, si ustedes le aplican temperatura a la miel, esta viscosidad va a variar. Entonces, por ello que indicamos que la viscosidad depende también de la temperatura. También tenemos identificado otro tipo de flujo, que es el rotacional o el isotacional. Entonces, analizamos una pequeña fracción de un fluido, un elemento diferencial de fluido, y esta no rota alrededor de un eje pasando por su centro de masa, entonces se dice que es un flujo isotacional, ¿no? En cambio, si existe rotación, entonces el flujo va a ser rotacional. Entonces, siendo un poco más específicos en la parte de la materia, vamos a indicar que en este capítulo nos vamos a concentrar en el movimiento de los fluidos ideales, donde vamos a aplicar las hipótesis de Euler y que pueden suponerse como estacionarios, incompresibles porque son líquidos, no viscosos e isotacionales, ¿no? Entonces al final del tema también vamos a analizar los efectos de la viscosidad en el movimiento de los fluidos para ver una variante, podríamos decir, ¿no? Luego es importante evaluar lo que son las líneas de corriente, ¿no? Entonces, conceptualmente estas son las trayectorias que describen las partículas en movimiento y que indican las direcciones de este en los diversos puntos del flujo del fluido. Entonces la tangente en un punto de la curva que genera este fluido representa la dirección instantánea de la velocidad que tiene este fluido, ¿no? También tenemos lo que corresponde a un tubo de flujo. Un tubo de flujo o un tubo de corriente es una región parcial del fluido delimitado por una familia de líneas de corriente, ¿no? Entonces, si tenemos claro el concepto de lo que es la línea de corriente, entendemos lo que es el tubo de flujo, ¿no? Un espacio donde va a pasar un fluido específico. Como siguiente punto vamos a evaluar lo que corresponde a la ecuación de continuidad. Con seguridad ustedes ya conocen este concepto de ecuación de continuidad, sin embargo vamos a profundizar un poco más para poder resolver nuestros problemas relacionados a la dinámica de los fluidos. Entonces la ecuación de continuidad, como lo indica acá en esta parte del slide, se basa principalmente en el principio de conservación de la masa. Entonces, ¿qué nos quiere decir este principio de conservación de la masa? Entonces, para entender esta ecuación de continuidad es necesario esquematizar el siguiente gráfico, ¿no? Entonces, en este gráfico tenemos un tubo en el cual se tiene distinta sección. Entonces, en el inicio de la tubería tenemos una sección menor al otro extremo de la tubería, donde se tiene una sección mayor. Entonces, si entendemos que dentro de este sistema de tubería con diferentes secciones pasa un líquido determinado con densidad determinada, y a este líquido nosotros le extraemos imaginariamente un diferencial en cada uno de estos puntos, en este punto 1 y en este punto 2, entonces, evaluando cada una de esas diferenciales que le sacamos al líquido, vamos a evaluar que tenemos las distintas características. Una de ellas vamos a tener
que en este punto 1, en este líquido vamos a tener una densidad 1, ¿no? Una densidad 1 debido a este diferencial de líquido. Debido a este diferencial de líquido también vamos a tener un diferencial de masa. Vamos a tener una sección transversal específica en función a la sección por donde está pasando el líquido dentro de la tubería. Se va a tener un vector velocidad sub 1 y también vamos a tener un desplazamiento diferencial porque estamos considerando una sección diferencial del líquido. Entonces, si ustedes recuerdan la ecuación de velocidad, ¿no? De velocidad en sus clases de física, entendemos de que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, ¿no? A la distancia sobre tiempo. Entonces, eso está esquematizado aquí en esta altura que tiene este elemento diferencial, ¿no? O esta distancia que tiene esta diferencial, esta distancia de recorrido, podríamos decir. Entonces, si nosotros despejamos esa ecuación de velocidad, que es igual a distancia o espacio recorrido sobre tiempo, entonces ese espacio recorrido va a ser igual a la velocidad sub 1 por un diferencial de tiempo. Entonces, si de similar manera evaluamos lo que es el punto 2, donde de igual forma se va a tener una densidad sub 2 del líquido, vamos a tener una masa diferencial, porque estamos considerando un diferencial de líquido, se va a tener una sección transversal que se acomoda a la sección transversal de la tubería que estamos analizando. En este líquido se tiene un vector velocidad, evidentemente tenemos velocidad porque estamos evaluando dinámica de fluidos, y el espacio recorrido por este elemento diferencial es igual a esta velocidad generada por un diferencial de tiempo. Entonces, teniendo este esquema, vamos a poder analizar o vamos a poder deducir la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, teniendo esa tubería de la figura, por la cual evidentemente se transporta un fluido, y recordando que la densidad de un líquido es igual a la masa sobre el volumen, entonces si evaluamos en primer lugar la tubería de menor diámetro, entonces tenemos que la densidad sub 1, estamos indicando de que sub 1 es para la tubería de menor diámetro, densidad sub 1 es igual al diferencial de masa sub 1 entre el diferencial de volumen sub 1, ¿no? Entonces, esta ecuación la conocemos, densidad es igual a masa sobre volumen, simplemente estamos discretizando para la tubería de menor diámetro. Entonces, a partir de esta ecuación de la densidad, nosotros vamos a despejar lo que corresponde a la masa diferencial. Entonces, despejando, vamos a tener que el diferencial de masa sub 1 es igual a la densidad sub 1 por el diferencial de volumen. Y vamos a tener una ecuación sub 1. Pero entendemos que el volumen del cilindro diferencial, ¿no? O del líquido diferencial en esa sección de tubería de menor diámetro es igual a ¿qué? A esa área de sección transversal por el espacio recorrido. Entonces simplemente estamos aplicando la geometría en ese elemento diferencial, que el volumen es igual a su área por su longitud. Entonces el volumen diferencial va a ser igual a esa área de sección transversal por su espacio recorrido. Entonces, si nosotros ampliamos un poco más la ecuación y este diferencial de espacio recorrido lo igualamos a la velocidad por un diferencial de tiempo, velocidad es igual a espacio recorrido entre tiempo, entonces es lo que se ha hecho aquí, es despejar lo que es el espacio recorrido y ponerlo en función de la velocidad y el diferencial de tiempo, vamos a tener una ecuación sub 2. Entonces, reemplazando las ecuaciones 2 y 1, ¿no? Reemplazando la ecuación 2 en 1, vamos a tener lo siguiente, que ese diferencial de masa es igual a la densidad sub 1 por el área sub 1 por la velocidad sub 1 por el diferencial de tiempo, o ese espacio recorrido por ese líquido diferencial que estamos considerando. Entonces eso lo almacenamos como una ecuación sub 3. De similar manera realizamos el mismo procedimiento en el punto 2 o en la sección transversal número 2, donde la tubería es de mayor diámetro. Entonces, una vez más, entendemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, pero en este caso estamos considerando la masa de la sección transversal 2 y el volumen de la sección transversal 2. Entonces, a partir de esta ecuación de densidad, nosotros despejamos el diferencial de masa y vamos a tener la ecuación número 4.
Pero de similar manera al caso anterior, entendemos que el volumen del cilindro del líquido diferencial en esa sección es igual a su área por su espacio recorrido. Y por conceptos de física y de velocidad sabemos que la velocidad es igual al espacio recorrido respecto del tiempo. Entonces, despejando, vamos a tener el área 2 por la velocidad sub 2 por el diferencial de tiempo. Y eso lo almacenamos como en ecuación 5. Entonces, nosotros despejamos 5 en 4 y vamos a tener que ese diferencial de masa sub 2 es igual a la densidad sub 2 por el área sub 2 por la velocidad sub 2 por el diferencial de tiempo. Y lo almacenamos como ecuación número 6. Sin embargo, a partir del principio de conservación de la masa, que indica que la cantidad de fluido que entra es igual a la cantidad de fluido que sale, entonces las masas son iguales tanto en la posición 1 como en la posición 2. Y eso es lo que se está reflejando en esta ecuación. Entonces, por ese principio de conservación de la masa, entendemos que la masa en el punto 1 va a ser igual a la masa en el punto 2. Entonces, como estamos utilizando diferenciales, entonces el diferencial de masa 1 va a ser igual al diferencial de masa 2. Esto por el principio de conservación de la masa. Entonces, si continuamos avanzando, a partir de esa ecuación o esa igualdad del principio de conservación de la masa, nosotros despejamos las ecuaciones respectivas del diferencial de masa 1 y diferencial de masa 2, nosotros vamos a tener la siguiente ecuación, donde en el diferencial de masa 1 vamos a tener densidad sub 1 por el área 1 por la velocidad 1 por el diferencial de tiempo, que corresponde al diferencial de masa 1, y el diferencial de masa 2, que es igual a densidad sub 2 por área 2 por velocidad sub 2. Entonces aquí nos falta, he cometido un pequeño error al momento de la transcripción, donde vemos que en este punto necesitamos incluir lo que corresponde a el diferencial de tiempo, ¿no? Ahí nos falta lo que corresponde al diferencial de tiempo. Entonces, a partir de esta igualdad, vemos que los diferenciales de tiempo pueden claramente simplificarse porque están en la misma igualdad y tendríamos la siguiente ecuación. Densidad sub 1 por área 1 por velocidad 1 es igual a la densidad sub 2 por área 2 por velocidad sub 2, lo cual nos indica que esta ecuación de continuidad es para fluidos compresibles o para fluidos como son los gases. ¿Por qué? Porque para tramos cortos la densidad sí varía, ¿no? Sí varía, entonces podemos indicar que para los gases sí varía. Sin embargo, para fluidos incompresibles como lo es el agua, ¿no? Como lo es el agua, para fluidos incompresibles, la densidad no varía en los tramos cortos. Por lo tanto, la ecuación de continuidad se resume a que densidad 1 es igual a densidad 2. ¿Por qué? Porque no varía, ¿no? Como no varía en tramos cortos la densidad, entonces esta densidad para los líquidos incompresibles puede simplificarse y nuestra ecuación de continuidad va a ser la siguiente. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces esta es la ecuación de continuidad para los fluidos incompresibles, que son los líquidos, que es exactamente lo que estamos estudiando. Entonces, a partir de esta ecuación de continuidad, nosotros podemos hacer un análisis dimensional del caudal y entonces podemos indicar que el caudal también puede expresarse de la siguiente forma, que el caudal es igual al área por la velocidad. Entonces, si evaluamos dimensionalmente esta nueva forma de concepto del caudal, el área va a estar en metros cuadrados, la velocidad va a estar en metros sobre segundos. Haciendo el producto vamos a tener que el caudal también va a estar en metros cúbicos sobre segundo. Entonces esta es otra forma de expresar el caudal, que no solamente es volumen sobre tiempo, sino también que el caudal es igual al área sobre velocidad. Entonces podemos ver aquí, a partir de este concepto y de la ecuación de continuidad, de que el caudal de ingreso de una tubería es igual al caudal de salida de la misma tubería. Entonces, si tenemos tuberías de secciones distintas, el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida, y eso
¿Debido a qué? Debido a la ecuación de continuidad y debido al principio de conservación de la masa. Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a hacer un pequeño ejemplo para entender un poco más lo que corresponde a esta ecuación de continuidad que hemos deducido. Entonces, para eso estamos planteando el siguiente ejemplo, que nos indica lo siguiente. En la figura por la tubería horizontal de diámetro D mayúscula igual a 30 centímetros, se transporta evidentemente agua con un caudal, ¿no? Con un caudal igual a 40 litros sobre segundo. Entonces nos pide el problema determinar el caudal por cada una de las distribuciones de diámetro de 2 centímetros y las velocidades para cada una de estas salidas, ¿no? Entonces tenemos la esquematización de este problema. Evidentemente tenemos una tubería, ¿no? Una tubería con este esquema. Vemos que la tubería en un inicio tiene un diámetro igual a D de 30 centímetros y en el diámetro más pequeño se tiene distintas salidas de la tubería, ¿no? Con un diámetro igual a 2 centímetros. Entonces el problema nos pide calcular el caudal con el cual está saliendo en estos pequeños diámetros, ¿no? Entonces, para solucionar el problema, una vez más tenemos que aplicar lo que corresponde a la conservación de la masa, ¿no? Aplicar la ecuación de continuidad y calcular esos caudales, ¿no? Entonces, aplicando lo que corresponde a la conservación de la masa, donde el caudal de entrada es igual al caudal de salida, entonces vemos que este caudal de entrada que tenemos como dato tiene que ser igual al caudal de salida de cada uno de estos diámetros. Entonces, como tengo un mismo diámetro, entonces este caudal de salida va a ser igual a 5 veces, ¿no?, los caudales de diámetros en las tuberías de diámetros pequeños, ¿no? Entonces tenemos cuántos diámetros pequeños o cuántas tuberías de diámetros pequeños. Tenemos 5 tuberías, es por ello que este caudal es igual a 5 veces caudal sub 1. Entonces, por lo que el caudal en cada salida va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces, si yo despejo de esta ecuación el caudal sub 1, que es lo que estoy buscando, entonces el caudal sub 1 va a ser igual a el caudal entre 5. El caudal lo tenemos como dato, el caudal de entrada lo tenemos como dato, es 40 litros sobre segundo entre 5, entonces esto nos da un valor de 8 litros sobre segundo. Por lo que, si nosotros llevamos a esta unidades de metros cúbicos sobre segundo, que es lo que más cotidianamente se utiliza, entonces dividiendo esto entre 1000, vamos a tener un valor de 0.008 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, de esta forma yo estaría calculando el caudal que está saliendo en cada una de estas tuberías pequeñas. Posteriormente me pide calcular la velocidad con la cual está saliendo el fluido, que es el agua. Entonces, a partir de ello yo voy a utilizar lo que corresponde a la ecuación para calcular el área, el cual está en función del diámetro. Entonces, si ustedes recuerdan las clases de geometría, el área es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Hago el reemplazo respectivo, pi cuartos por el diámetro mayor es de 0.3, entonces pi cuartos por 0.3 al cuadrado me da un valor de 0.071 metros cuadrados. Y para el área de sección transversal de diámetro más pequeño, entendemos que el diámetro más pequeño tiene un valor de 2 centímetros. Si esos 2 centímetros yo llevo a unidades de metro, entonces voy a tener un valor de 0.02 metros. Aplicando la ecuación para esta área de diámetro pequeño, me da un valor de 0.00314 metros cuadrados. Entonces, ya teniendo los valores de caudal y área, yo puedo aplicar una vez más la ecuación de continuidad, caudal, área por velocidad, y haciendo el respectivo despeje de la velocidad, yo voy a poder obtener la velocidad que me pide obtener el problema. Entonces, la velocidad es igual a caudal sobre área. El caudal para el diámetro de la tubería de mayor diámetro es de 0.04 metros cúbicos sobre segundo. El área de su sección transversal es 0.071, lo hemos obtenido a partir de su geometría. Entonces, esa velocidad nos da el valor de 0.56 metros sobre segundo. Y la velocidad en la salida de las tuberías pequeñas, aplico la misma ecuación a partir de la ecuación de continuidad,
Velocidad 1 es igual a caudal 1 entre área sub 1, el caudal B determinado en un paso anterior, 0.008 metros cúbicos sobre segundo entre su área respectiva. Entonces la velocidad de salida en cada una de esas tuberías es igual a 25.48 metros sobre segundo. Entonces pueden ver que la variable, en este caso de las tuberías de distinto diámetro, no es el caudal, sino es el área y la velocidad. El caudal es prácticamente constante a lo largo de toda la tubería, ¿no? Entonces ustedes, si tienen una tubería de menor diámetro, van a tener una sección transversal menor, por lo que van a tener mayor velocidad. Y si tienen una tubería de mayor diámetro, van a tener menor velocidad. Y es importante que ustedes manejen este concepto de la ecuación de continuidad y también de que el caudal es igual al área por la velocidad, porque esto les va a ayudar a identificar las velocidades por las cuales circula el líquido, que en este caso es el agua, en las distintas tuberías que ustedes van a diseñar al momento de, por ejemplo, hacer el cálculo de los diámetros de un sistema de distribución de agua potable en una vivienda, ¿no? Entonces, según el reglamento para el diseño de estos sistemas, se debe cumplir una velocidad máxima y una velocidad mínima, ¿no? Entonces, si ustedes van a implementar en su diseño secciones transversales de tubería muy grandes, entonces les va a dar velocidades mínimas, que quizá puede que no cumplan las de normativa. Y si ustedes utilizan en sus diseños secciones transversales de tubería muy pequeñas, entonces van a tener velocidades muy grandes que pueden dañar la misma tubería. Entonces por eso que por normativa para el diseño de tuberías de sistemas de abastecimiento de agua potable en viviendas se tiene valores mínimos y máximos que deben ser cumplidos, y estos valores lo calculan a partir de esta ecuación, ¿no? Entonces esto sería lo que habríamos visto en esta clase correspondiente a nuestra primera clase de dinámica de fluidos. La siguiente clase ya vamos a ver otro punto y con otros más ejemplos. Que pasen un buen día, muchachos.